Hola, vamos a orar juntos. Dios nuestro Padre Santo y Misericordioso que nos ama, estábamos alejados de Dios en medio del pecado, pero tuviste compasión de nosotros. La maldición, la condenación y la ira que teníamos que recibir nosotros, nuestro Señor Jesús recibió por nosotros. Con la preciosa sangre que ha derramado, Señor, nos ha lavado nuestros pecados para siempre y nos ha salvado sin ningún mérito. Por esa gran gracia te damos muchas gracias. Además, nos ha hecho tus hijos y nos ha dado la esperanza bendita de entrar en el reino de Dios. Por toda esa gracia te damos gracias y gloria a nuestro Padre Dios. Y sabemos que nos ha hecho estar en el cuerpo del Señor, la Iglesia, para criarnos y educarnos. Te damos gracias. En el retiro de verano que estamos teniendo ahora, esperamos con fervor que cumpla la santa voluntad del Señor, que muchas almas reciban la salvación y que sea gran gozo y gloria para Dios. Añade más poder de Dios a los que predican las palabras en el retiro de verano. Agarre el corazón de los nuevos oyentes para que las almas puedan recibir la eterna salvación. Ayúdales y obre en ellos para que reciban la salvación. Todas las cosas relacionadas al retiro de verano, esperamos que tú lo domines y nos guíes. Y esta hora nosotros que somos redimidos con tu preciosa sangre, gracias por reunirnos junto ante ti, Señor, para alabar tu gran misericordia y amor, para aprender la palabra y para participar en la Santa Comunión en el Señor. Dales más fuerza y vigor carnal y espiritualmente a nuestros hermanos y hermanas, para que puedan predicar con denuedo tu evangelio, para que muchas almas perdidas puedan ser guiadas ante Dios y que reciban la salvación. Haz que cumpla tu gran obra. Cuida a cada uno de nosotros que estamos ante tu palabra. Agárrenos con tu mano misericordiosa. Danos la gracia necesaria a cada uno de nosotros. Entre nosotros hay personas débiles y enfermos, y hay personas que se están enfrentando con dificultades. Señor, cuídalos a cada uno, dales más tu gracia, tu fuerza y tu denuedo, para que el resto de su vida que Dios les ha permitido pueda servir a Dios y predicar el Evangelio, y que no les falte nada para tu trabajo que les ha encomendado. Esta hora, guíanos a entender perfectamente la palabra de Dios que nos quiere enseñar y la santa voluntad del Señor, y guardar bien en el corazón la palabra que hemos aprendido. Y ayúdanos a mostrarla en nuestra vida como gloria y poder de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, hemos orado. Amén. Buscamos la Biblia, 2 de Timoteo, capítulo 1. Versículos 7 a 8. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 a 8. Leamos juntos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hoy vamos a recibir algunas lecciones a través de esta palabra. Ahora en Gwangju, en el lugar del retiro, está predicando la palabra de Evangelio en el retiro de verano. En el quinto retiro de verano participaron 9.282 personas. Muchas personas participaron y está predicando la palabra de Evangelio. Recuérdenlo y que por favor oren hasta el final para que mucha gente pueda recibir la salvación y que sea gran gloria para Dios. Nosotros también tenemos que orar con un mismo corazón. El segundo de Timoteo es último libro de la Biblia que el apóstol Pablo ha escrito. Es una carta para Timoteo cuando el apóstol Pablo estaba preso en Roma.
antes de morir, ha enviado esta carta a su hijo de fe, a Timoteo. Pero, si vemos aquí, cuando fue escrito el segundo de Timoteo, Timoteo estaba predicando en la iglesia de Efeso, pero en ese momento exteriormente hubo persecución por emperador romano, Nerón, y por eso interiormente hubo separaciones. Y en esta situación, aunque hubo dificultades y sufrimientos, pero el apóstol Pablo esperaba que el evangelio se predique con más fuerza y que la iglesia se edifique firmemente sobre la palabra. Por eso ha escrito esta carta. Por eso animó a Timoteo, que es el predicador de Efeso en ese momento, para que no se rinde en las persecuciones exteriores y que predique evangelio con más fuerza e interiormente guarda el evangelio y la verdad, y anima a los hermanos y hermanas. Para eso fue escrita esta carta. Pero esta palabra no es solo para Timoteo, que estaba en la iglesia de Efeso, que sufría persecuciones de Roma y dificultades, sino también es una palabra para nosotros, que estamos viviendo en la última época. Y además, especialmente, mírenme, nosotros, ¿para qué vivimos en esta tierra? ¿Para qué? ¿Por qué vivimos? Gracias. Seguramente todos han pensado lo mismo, ¿no? En su corazón. Para predicar el evangelio, para salvar un alma más, para predicar el evangelio estamos. Aunque hay dificultades, aunque hay sufrimientos, pero estamos para predicar el evangelio, para salvar un alma más. Para eso oramos todos los días y trabajamos todos los días, es verdad, ¿no? Pero pensemos, es muy difícil. Evangelizar es muy difícil. Cada vez que pasa el tiempo, es más difícil. ¿Por qué es tan difícil evangelizar? Algunas veces pensamos, ¿no?, que el mundo se ha vuelto más malvado. La gente no quiere Dios, no quiere buscar a Dios. Tiene razón. Pero hoy lo que quería compartir con los hermanos y hermanas es esto. A los que evangelizan, a los que trabajan por evangelio, a los que predican evangelio, Dios les añadirá 3 cosas especialmente. El apóstol Pablo está explicando esto a Timoteo. Vamos a ver el versículo 7. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Aquí cobardía, esta palabra en otra traducción pone como timidez, cobardía. Está explicando con ese significado. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Lo que Dios nos ha dado a nosotros, a los que predicamos evangelio, no es el espíritu de timidez, de temor, sino denuedo. Quiere que prediquemos evangelio con denuedo. Por eso, para que podamos predicar con denuedo evangelio, nos ha dado 3 cosas Dios. Aquí en versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de, primero que nos ha dado, poder. Segundo, amor. Tercero, dominio propio. Nos ha dado estas 3 cosas. A los que predican evangelio especialmente nos ha dado estas 3 cosas. No es que predicamos evangelio con nuestro poder. Con nuestro poder no podemos ni cambiar el corazón de una persona. Aunque le pidamos fervientemente, le rogamos ardientemente y le predicamos, pero no quieren escuchar. Pero a los que predican evangelio, a los santos salvos, Dios
nos ha añadido estas 3 cosas para que podamos predicar fuertemente el Evangelio. Por eso el versículo 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, es decir, de Evangelio, ni de mí, preso suyo. El apóstol Pablo, después de recibir la salvación, después de recibir la salvación en el camino de Damasco, recibió la salvación y toda su vida se dedicó para el Evangelio. Pero nunca se sintió avergonzado por el Evangelio. Y luego vamos a ver versículo 11, segundo de Timoteo 1, versículo 11, os leo: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Versículo 12, leemos juntos: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo vivía con esta seguridad y no se avergonzaba del Evangelio. Versículo 8, volvemos: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el ¿qué? Según el poder de Dios. Cuando predica el Evangelio hay aflicciones. Apóstol Pablo, cuando predicaba el Evangelio, siempre le seguían aflicciones y nos ha dado como ejemplo a nosotros. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por causa del Evangelio, no se avergonzó del camino de aflicciones y lo soportó. Segundo de Timoteo fue escrita un poco antes del martirio de apóstol Pablo. En el último momento de su vida tampoco se avergonzó del Evangelio, sino que vivía con seguridad en su corazón, porque sabía con certeza que Dios le dará 3 cosas. Hoy vamos a ver estas 3 cosas que Dios añade a los que predica el Evangelio en detalle. En 2 de Timoteo capítulo 6, así dice. ¿Lo están buscando? Vamos a buscarlo. Versículo 11. No quería buscar, pero 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 11. Así dice, ¿no? Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Evangelizar es hacer la pelea de la buena fe. Pero a veces hay gente que se malentiende. Esto no hay que malentender. No es que peleamos contra la persona que queremos evangelizar, sino contra el diablo, la buena batalla de la fe. Pero no nos dice que peleemos sin nada, sino que nos ha dado 3 cosas, que peleemos con estas 3 cosas. Toda la vida de apóstol Pablo ha recorrido para esto. Por eso en Hechos capítulo 20 dice que, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí de Señor Jesús para dar testimonio de evangelio de gracia de Dios. Ha recibido un ministerio de Dios y esto es un ministerio de toda la vida. ¿Solamente el apóstol Pablo ha recibido este ministerio? No, todas las personas salvas hemos recibido este ministerio. El ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio de evangelio de la gracia de Dios. Esto no es nuestro objetivo de vida, no es así. Pero Dios
para que podamos encargar bien este trabajo, primero nos ha dado 2 de Timoteo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, primero que nos ha dado, sino de poder. Nos ha dado poder. Dios nos salvó, nos ha hecho ser sus hijos, nos ha hecho ser su hijo. Y a través de las personas salvas quiere predicar evangelio y que sea predicado evangelio. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Dios da su poder a las personas salvas. La evangelización no funciona con el poder de uno mismo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A través de las personas salvas, primeramente, Dios salva a otras almas para que reciban la salvación. Esto es el método de Dios de salvar las almas. Nosotros todavía estamos en la tierra, es porque todavía hay almas perdidas en nuestro alrededor. Pero cuando evangelizamos, a veces recibimos daños, sentimos molestos, padecemos aflicciones y a veces nos desesperamos, ¿no es así? Pero en ese momento hay algo que tenemos que recordar. Hay cosas que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado las cosas necesarias para predicar el evangelio, el poder de Dios. En Salmo 29 dice que Jehová dará poder a su pueblo. Y en Salmos 68, esto vamos a buscar, Salmos capítulo 68. Salmos capítulo 68. Salmo 68, versículo 35. ¿Han encontrado? Puede responder. Versículo 35, yo leo primero. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. Resto leamos juntos. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Dios da poder a su pueblo. Dios es Dios que da poder a su pueblo, su vigor. Pero esto tenemos que pensar. Dios que nos da poder ¿es un poquito mejor que los humanos? No. El que nos da el poder, hay que saber quién es Él, para saber cuán grande es el poder que nos ha dado y cuán agradecido es. Vamos a pensarlo. ¿Quién es Dios? Es el creador que creó todos los cielos y la tierra, el universo. Es el soberano que controla la historia de la humanidad. Ese Dios dice que da su poder a los santos salvos, a los hijos de Dios, los santos. Esto es algo muy agradecido. Cuando basamos en ese poder, podemos predicar el evangelio de la gracia de Dios con más fuerza. Vamos a verlo. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Así dice, que de Dios es el poder. El origen del poder es Dios. El que nos da poder, este Dios, no es que tiene un poder un poquito más que nosotros, sino que Él es Dios todopoderoso. Por eso en Génesis 1, versículo 1, todos saben, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1, versículo 1. Cuando comienza a escribir la Biblia, nos dice
lo que Dios ha hecho, para que creamos en Dios, lo que Dios hizo. El gran poder de Dios nos describe desde el principio de la Biblia. Nosotros, a través de la Iglesia, hemos recibido ese poder de Dios. Y también en Jeremías 33 dice que no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir. Pero en Salmo 147 dice, vamos a buscar, como estamos buscando en Salmos, vamos a buscar Salmos 147. Salmo 147, versículo 4 y 5. Leo yo primero. Versículo 4. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Es una palabra muy asombrosa, ¿no? Versículo 5, leamos juntos. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Dios es todopoderoso. Y en la historia de la humanidad, Dios, a través de Israel, ha mostrado su gran poder a todas las personas. El Éxodo también. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores? ¿Había hechos semejantes? Solamente a Israel, el poder de Dios a Israel. ¿No es así? Como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Así dijo. A través de Israel nos ha enseñado cuán grande es el poder de Dios, nos ha enseñado claramente. ¿No es así? Jeremías 32, vamos a buscar. Jeremías 32, por eso así dice. Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32 nos explica sobre la fe. ¿Han encontrado Jeremías 32? Sobre la fe está explicando muy bien. Pero aquí en Jeremías versículo 2 dice: entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y en ese momento Jeremías, ¿dónde estaba? Estaba preso en la cárcel, en la casa del rey. Pero en ese momento viene su primo y le dice que compre la tierra a una persona que está preso en la cárcel. ¿Hay que comprar o no? La situación en ese momento era que el ejército babilónico está sitiado a Jerusalén y está a punto de invadirlo y está en una situación crítica. Pero viene a una persona que está preso y le dice: compre la tierra. ¿Hay que comprar o no? Si fuera ustedes, ¿compraríais o no? No responde. Aquí dice en el versículo 8: y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad, que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Leamos juntos: entonces conocí que era palabra de Jehová, y compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé dinero 17 siglos de plata. Lo ha comprado. Vino a una persona que está encarcelado y Jeremías lo ha comprado, que dentro de poco parece que va a destruir
pero es palabra de Dios. Por eso Jeremías, en vez de ver la situación, creyó en la palabra de Dios, ¿no? Aquí en versículo 15, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: así se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Esto, después de un año, será destruida la tierra. Pero le ha dicho que comprará significa que Dios lo recuperará después. Jeremías no estaba mirando las circunstancias, sino creyó en la palabra de Dios y compró la tierra. Esto es la fe. ¿Entiende? No responde. ¿Entienden? Sí. Aquí vamos a ver versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Leamos juntos: ni hay nada que sea difícil para ti. Versículo 27 también leamos juntos: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dios es Dios todopoderoso. Dios que creó todos los cielos y la tierra, que controla la historia de la humanidad. Dios nos está mostrando su gran poder. Pero más que eso, el poder de Dios es el poder que salva alma que va al infierno. Nosotros éramos enemigos de Dios, hijos de la ira. No teníamos relación con Dios y éramos personas con destinos de destrucción eterna. Pero Dios, a través de Jesucristo, una vez para siempre nos perdonó los pecados para siempre, con la sangre preciosa de Jesús. El poder de redimir y salvar a los pecadores es mayor que el poder de la creación de los cielos y la tierra. ¿No es así? Por eso en Sofonías 3, versículo 17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Dios es poderoso para salvar. Nosotros hemos recibido su gran amor y vivimos en medio de su gran poder. Jesús vino a esta tierra. Dios vino en cuerpo humano y Él es Jesús. Y durante su vida pública hizo el trabajo de curar. Curó muchos enfermos y además curó enfermedades espirituales. Por eso podemos resumir la vida pública de Jesús. Si lo resumimos en una palabra, es que Él curó. Curó a los enfermos y curó los problemas espirituales de los pecadores. ¿Quién puede hacer este trabajo? Dios. Solo Dios puede. ¿No es así? Y también transformó al hombre. Nosotros también, que somos salvos, después de recibir la salvación, con el paso del tiempo crecemos en la palabra y nuestro aspecto también se va transformando, ¿no? ¿No es así? ¿Sí o no? Eso es normal, ¿no? Pero pensamos, nosotros éramos personas como ahora, nos gustaba escuchar la palabra de Dios, nos gustaba padecer por el Evangelio y sentimos agradecido por eso y no nos quejamos por eso. No, no es así. Antes de recibir la salvación solamente me importaba a mí, solamente a mí y un poco más a mi familia y nada más. Pero ahora primero Dios, Señor, la iglesia, el Evangelio y luego, ¿qué más? Los hermanos que predicamos Evangelio juntos. Antes no éramos personas así, ¿verdad? Esto es lo que Dios nos ha transformado.
El poder de transformar al hombre está en Dios también. En San Mateo 4, cuando Jesús caminó por el mar Galileo, vio primero a Pedro y a Andrés que estaban lanzando redes, echando redes en el mar. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les ha dicho? Ellos eran pescadores. Les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús llamó a los pescadores, y a esa llamada Simón Pedro y su hermano Andrés dejaron al instante las redes y le siguieron, ¿no? Y Jacobo y Juan, Jesús también les llamó, ¿no? Seguidme. Y ellos dejaron la barca y su padre y le siguieron. ¿Y cómo cambiaron ellos? Ellos eran pescadores en el mar Galileo. Pescaban peces. Pero en Hechos capítulo 2, Pedro predicó una vez, 3.000 personas recibieron la salvación. Y en Hechos capítulo 4 predicó y 5.000 recibieron la salvación. ¿Esto fue poder de Pedro? No. Es poder de Dios. Nosotros también. Cuando predicamos, podemos experimentar el poder de Dios. Pensamos, si oramos por alguien fervientemente, esa persona recibe la salvación. ¿Eso es nuestro poder? No. Es poder de Dios. Nosotros solamente hemos sido el camino por el que fue transmitido el poder de Dios. Pero ese poder de Dios fue mostrado a través de nosotros, a través de los santos salvos primeramente, a través de la iglesia muestra el poder de Dios. ¿Qué es el poder que Dios nos ha dado? Vamos a buscar la Biblia, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Han encontrado? Vamos a leer juntos. Porque no me avergüenzo de evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es el poder de Dios? El evangelio. El evangelio es el poder de Dios. Nos ha encomendado a nosotros. Si nosotros, los salvos, cerramos la boca, entonces no habrá nadie que pueda recibir la salvación. ¿Quién les predicará la palabra? Dios hace su gran obra a través de nosotros. Nos ha encomendado el evangelio. Esto es una gran gracia. Por eso en 2 de Corintios 5 dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Embajadores. Somos embajadores, por eso desempeñamos el papel de embajador. Dios nos ha encomendado el evangelio. Esto es el poder de Dios. Y también 1 de Corintios capítulo 1, aquí nos habla qué es el poder de Dios. 1 de Corintios capítulo 1, buscamos. Versículo 18. Primero de Corintios capítulo 1, versículo 18. Leo yo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
la palabra de la cruz. Versículo 24. Desde versículo 23 leo: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Versículo 24, leamos juntos: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo está en nosotros, en los santos salvos. Dentro de las personas salvas está Cristo. Si alguno no tiene espíritu de Cristo, no es de él. Cuando hemos recibido la salvación, hemos recibido el don del Espíritu Santo. Cristo está en nosotros. Es el poder de Dios. Cristo es poder de Dios, la sabiduría de Dios. Ese Señor está en nosotros. El Señor está en nosotros y quiere que cumplamos, que llevemos a cabo lo que Dios quiere, la gran obra de Dios. Para eso actúa en nosotros. En medio de nuestra vida, en la vida, encontramos con dificultades, aflicciones. Si perdemos el poder de Dios, la ayuda de Dios, entonces estaremos desesperados porque somos débiles. Por eso en 2 Corintios 4 dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El poder está en Dios. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Es fácil de romper. Somos débiles. Por eso cuando enfrentamos con dificultades y olvidamos esto, estaremos desesperados fácilmente. Vamos a estar pendientes de las circunstancias y no de Dios. No vamos a poder ver Dios primero si lo dejamos atrás. ¿Qué es lo que olvidamos? Isaías 17, vamos a buscar Isaías 17. Cuando enfrentamos con dificultades o estamos en situaciones, en problemas, nos desesperamos por esto. Dios nos ha dado poder, pero en el versículo 10, Isaías 17, versículo 10, leo yo: porque primero te olvidaste de Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Te olvidaste de Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. No confías en Dios, sino buscas maneras, métodos, por eso desesperas. Si realmente espera el poder de Dios, confía en su poder y cree con seguridad y confía que Dios te ha dado poder, entonces en las dificultades y aflicciones buscará la voluntad de Dios. Cuando evangelizamos también, hay personas que nos da desesperación, hay personas que nos da daño, pero no desmayamos, sino intentamos predicando el evangelio. A ver, estoy predicando para su bien, no por mi bien. Pero sinceramente, vamos a hablar entre nosotros. Si recibe la salvación, ¿quién estará feliz? Primero Dios, Jesús, estará feliz. Y luego, segundo, esa persona, ¿no? Estará feliz. Nosotros ya hemos resuelto nuestro problema, ¿no? Pero vamos a pensar una cosa más. Antes de recibir la salvación, ¿cómo estaban? ¿Intentábamos buscar la palabra de Dios? Bueno, hay algunos que sí,
En mi caso también siempre decía, pues ya lo sé lo que dice. Que ¿por qué no predicas a los que no creen? Si yo estoy yendo a la iglesia toda mi vida. Y me choco mucho. Quiero ganarles con doctrinas. Me siento avergonzado pensando en ese momento. Dios nos ha dado gran amor y gracia. Tuvo paciencia esperándonos a través de los hermanos y hermanas salvas para que escuchemos el amor de Dios, el Evangelio, para que recibamos la salvación. Nos ha dado su gran amor, su gran poder, pero lo habíamos rechazado continuamente. Pensando en eso, me avergüenzo mucho. El poder de Dios nos ha dado a nosotros, los cristianos salvos. Lo ha dado en la iglesia. La evangelización no se hace uno solo, sino la iglesia. La obra de Dios manifiesta en la iglesia. Por eso en el cuerpo del Señor, la iglesia, está el poder de Dios. Sabiendo eso, hay que guiar las almas perdidas ante la palabra, para que pueda escuchar el Evangelio de la gracia de Dios. Hay que darles la oportunidad. Esto es nuestro trabajo. Nosotros no tenemos poder de salvar otras almas, pero Dios nos ha dado el poder de hacerles escuchar la palabra de Dios, guiarles ante la palabra. Ese poder nos ha dado Dios. Tenemos Evangelio. Jesucristo está en nosotros. San Juan 14, por eso Jesús dijo, San Juan 14, San Juan 14, versículo 12. Leamos juntos también. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. ¿Qué obra es mayor que esta? Hace que las almas reciban la salvación. Ha dejado el poder en la iglesia, este poder. La iglesia puede hacer la obra que el Señor hizo, y aún mayores hará. A las almas muertas de delitos y pecados, predicarles el Evangelio de la gracia de Dios y que reciban la salvación. Existe ese poder. Dios obra a través de la iglesia, trabaja a través de la iglesia. ¿No es así? Nosotros somos miembros del cuerpo del Señor, la iglesia. Dios hace su santa obra a través de todos nosotros. Por eso, estando en la iglesia con un mismo corazón, cooperar juntos y evangelizar juntos, y en ese momento podemos evangelizar fuertemente. Pero antes de evangelizar tenemos que pensar una cosa, que Dios nos ha dado poder, nos ha encomendado el Evangelio y nos ha dado Jesucristo, Espíritu Santo a nosotros, está en nosotros. Nosotros somos personas que hacemos trabajo de Dios. Pienso que cuando pensamos en esto podemos predicar con denuedo Evangelio. El Evangelio que predicamos no es doctrina, sino el Evangelio de la gracia de Dios que determina el destino eterno de cielo o de infierno. Determina si va eternamente al cielo o eternamente al infierno. Somos personas que predicamos la palabra de Dios, lo más importante. Pero este trabajo tan importante Dios nos ha encomendado a nosotros y nos ha dado su poder juntamente.
Por eso en 1 de Crónicas 16 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Hay que buscar su poder. Aunque Dios nos ha dado, pero hay que pedirle a Dios más poder, para que Dios nos dé más. Esto es el trabajo de aquellos que les ha sido confiado el trabajo de Dios. Y vamos a buscar 2 de Crónicas, capítulo 16. 2 de Crónicas 16. Segundo de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Segundo de Crónicas 16, versículo 9. ¿Ha encontrado? Leo yo. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Cuando pedimos poder a Dios, hay que pedir con un corazón perfecto, sinceramente. El ministerio que nos ha confiado es tan grande. Cuando entendemos esto, cuando conocemos esto, sabremos que necesitamos más el poder de Dios y pediremos a Dios fervientemente. Pero algunas veces pensamos, ¿no?, que, pastor, parece que Dios me ha dado poco poder. No te preocupes. ¿Tienes poco poder o tienes mucho poder? Esto no es importante, sino Dios trabaja a través de nosotros o no. Eso es importante. En Apocalipsis capítulo 2 y 3 vemos 7 iglesias de Asia. Y el sexto iglesia, la iglesia de Filadelfia, no tenía reproche. Era débil, pero era fiel. Pero en ese momento dijo a la iglesia de Filadelfia de esta manera: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque tienes poca fuerza, pero has guardado la palabra de Dios, has obedecido. Dios le elogió esto. Tiene poca fuerza o mucha fuerza, no hay que hacer excusa de esto. ¿Por qué es que tengo poca fuerza? No, con lo que Dios te ha dado, ¿cuánto has obedecido? Según esto, el poder de Dios manifestará en nuestra vida. Vamos a pensar, cuando el pueblo de Israel salieron de Egipto, ellos alabaron a Dios después de salir de Mar Rojo. Ellos alabaron a Dios, pero después de unos días murmuraron contra Dios. Y cuando entraron en la tierra de Canaán, y primero fue guerra contra Jericó. ¿Y qué ha pasado en esa guerra contra Jericó? Solo tenían que dar una vuelta al día durante 6 días el pueblo de Israel. Y en el 7º día tenían que dar 7 vueltas. Pero ahí dice que no se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca. Siempre se quejaban de que no tenemos esto ni otro, siempre murmuraban, pero tenían que cerrar la boca. Les costaba mucho, ¿no? Pero durante 40 años en el desierto fueron entrenados como militar. No iba a buscar, pero vamos a buscarlo. Josué. Josué capítulo 6.
cuando conquistaron a Jericó. Versículo 3, capítulo 6, Josué capítulo 6, versículo 3. ¿Ha encontrado? Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante de arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, leamos juntos, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Son 13 vueltas durante 7 días, pero en el 7º día, como dijo Dios, antes de tocar las bocinas, hasta ese momento ellos, ¿qué tenían que hacer? El versículo 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz. Ni se oirá vuestra voz aquí significa escándalo. Que no hagáis eso, sino que callaos. Y luego dijo una palabra más difícil, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Eran personas que se quejaban de todos, pero les ha dicho que no haga eso, que no habla nada. ¿Cuánto les habrá costado, no? Pero el pueblo de Israel, ¿cómo hicieron? Obedecieron. Aquí atrás, versículo 15. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Rodearon la ciudad de la misma manera. Hasta el 6º día dieron una vuelta al día y no había ningún cambio. No había ningún cambio, pero, escuchen bien, no había ningún cambio, pero, durante 6 días dieron vuelta, como dijo palabra de Dios, ¿no? No había ningún cambio. Pero confiando en la palabra de Dios, aunque no tenía ningún cambio, confiando en la palabra de Dios, en el 7º día dieron 7 vueltas de la misma manera. Esto es la fe. Aunque parece que no hay ningún cambio, pero en el 7º día, después de dar 7 vueltas, después de tocar las bocinas, y les dijo, gritad. Hasta ese momento esperaron, aguantaron y gritaron conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Se derrumbó el muro. ¿Qué habrá pensado el pueblo de Israel viendo esa situación? Somos fuertes. Nosotros tenemos poder, parece, ¿eh? ¿Habrá pensado eso? No. Alabaron a Dios. Cuando obedecieron, vieron gran poder de Dios. Nuestra vida también. Parece que cada día no tenemos ningún cambio, pero confiando en la palabra de Dios y vivimos cada día obedeciendo, entonces experimentaremos el gran poder que Dios actúa en nosotros. Y como antes he dicho, Dios nos ha dado poder. Un pecador recibe la salvación y se cambia. ¿Quiénes son testigos? Nosotros somos testigos. No hace falta buscar a otros, sino nosotros los salvos somos testigos de esto. Con la sangre preciosa de Jesús perdonó mis pecados para siempre. Y después de creer esto, uno cambia poco a poco. Crece con la palabra de Dios. Hay veces que sentimos desesperación, y hay veces que tenemos afanes, pero confiando en la palabra de Dios cada día, confiando en el poder que Dios nos ha dado, podemos experimentar crecer la fe. Esto no es poder de Dios, el poder que Dios nos ha dado. Ese poder está en nosotros. Y también, para los cristianos salvos, tenemos un privilegio.
un gran poder. ¿Qué poder es? El poder de oración. El poder de oración está en nosotros. Cuando nosotros oramos juntos, cuando esperamos, pedimos que se cumpla la voluntad de Dios, podemos ver cómo se cumple la voluntad de Dios. Dios nos hace ver. Nosotros tenemos el poder de atraer el poder de Dios en nuestra vida. Podemos hacer que Dios obre con su poder en nuestra vida. ¿Y eso qué es? La oración. Privilegio para los cristianos, ¿no? Somos personas que tenemos este privilegio. Esto es una gran gracia. Vamos a volver, ha pasado mucho tiempo ya. Segundo de Timoteo, capítulo 1, vamos a ver. Versículo 7, leo yo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, espíritu de timidez, de cobardía, no, sino de poder. Nos ha dado ese poder. Y en el poder está en nosotros. Por eso no hay que tener cobardía, tener miedo, sino predicar con denuedo el evangelio. Y segundo, ¿qué es lo que nos ha dado? El amor. Dios nos ama, y ese amor, si pensamos en ese amor, nos emocionamos, nos salimos lágrimas, ¿no? Pensamos en 1 de Juan 3, en 1 de Corintios 13, es capítulo de amor, ¿no? Pero el que ha hablado más sobre amor es apóstol Juan. Le llama como apóstol de amor, ¿no? Pero en 1 de Juan capítulo 3 dice el apóstol Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál amor hemos recibido nosotros? Vamos a buscar Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. ¿Cuál amor hemos recibido nosotros? Aquí dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es algo que Dios nos ha dado a las personas salvas. Pero ¿cuál amor hemos recibido? El amor eterno. Amor eterno. Dios perdonó nuestros pecados para siempre. La eterna redención, ese amor eterno, ese amor perfecto, ese amor incondicional. Hemos recibido ese amor. Por eso en Efesios capítulo 2 también dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Somos personas que hemos recibido gran amor. Gran amor. Las personas salvas, nosotros hemos recibido ese gran amor. Amor eterno. Amor perfecto. ¿Es así? Sí, ¿no? Es un gran amor que hemos recibido. Pero las personas que hemos recibido ese gran amor, el amor que he recibido de Dios, ¿cómo lo demuestro hacia afuera? Pensamos en esto. Solamente lo recibo y ya está. En 1 de Corintios capítulo 13 es el capítulo de amor. Desde el versículo 4
empieza a decir que amor es sufrido y habla hasta 15 cosas explicando sobre amor. Y en medio dice que amor no es jactancioso. No es jactancioso. Lo jactancioso es solo de Cristo entre nosotros. El que quiere gloriarse, gloríame en Cristo Jesús. Aparte de Cristo Jesús no hay nada para jactarse. Aparte de la sangre de Jesús no hay nada. Y también, no busca lo suyo. Antes de recibir la salvación, nuestro amor era amor egocéntrico. Pero después de recibir la salvación, después de entender el amor de Dios, nuestro amor, el amor que Dios nos ha dado, no es amor egocéntrico, no es amor centrado en mí, sino amor centrado en Dios, el amor centrado en Jesús, ¿verdad? Por eso, ese amor eterno, ese amor perfecto, los que hemos recibido ese amor, amamos a Dios, amamos a Jesús. Una pregunta. ¿Aman a Dios? ¿Qué ocurre aquí? Les pregunto, es para que respondáis. Otra vez les pregunto, no tengo tiempo. ¿Aman a Dios? ¿De verdad? ¿Aman a Jesús? La Biblia nos dijo claramente, nosotros, aunque no hemos visto a Jesús, pero os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amamos a Dios. Las personas que han recibido la salvación de alma, aman a Dios, aman a Jesús. Y los que aman a Dios, los que aman a Jesús, primero aman la palabra de Dios. Aman la palabra. Por eso el Salmo 119, versículo 97, dice, puedo recitar, pero vamos a buscarlo. Es una palabra que podemos pensar. Salmo 119. Salmo 119, versículo 97. Leamos juntos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Mírenme. Este salmista, cuánto amó la palabra de Dios, que decía que cuánto amo yo tu ley. ¿Y qué hace? Todo el día es ella mi meditación. Vamos a pensar. ¿Tenéis a alguien que amáis? Aparte de Dios, de Jesús, ahora mismo, entre personas, amáis a vuestro esposo, ¿no? Perdón. No he preguntado para causar discordias. ¿Amáis a los hijos? Eso sí respondéis bien. Pero ¿pensáis en ellos todo el día? ¿Amáis a los nietos? Aquí hay ancianos que me han respondido, ¿cuánto amáis a los nietos? ¿Mucho? ¿Mucho? ¿Amáis mucho a los nietos? Pero cuando vienen a casa estáis feliz y cuando se van estáis más feliz, ¿no? Os amáis a ellos, pero ¿pensáis todo el día en ellos? Sinceramente, todo el día no. Pero este salmista amaba tanto a Dios que meditaba en la palabra todo el día. ¿Y yo? Amo a Dios, amo a Jesús. Pero ¿cuánto amo a su palabra? ¿Cuánto me acerco a su palabra? Y la persona que ama la palabra de Dios tiene testimonio en su vida. La persona que ama
la palabra, ¿qué testimonio tiene en su vida? Obediencia. En San Juan 14, Jesús dijo 3 veces, si me amáis, guardad mis mandamientos. 3 veces ha repetido esta palabra. El que me ama, mi mandamiento guardará. El que me ama, mi palabra guardará. 3 veces ha repetido. El que ama a Dios, el que ama la palabra de Dios, su vida lleva testimonio de obediencia. Obedecer a la palabra es amar a Dios. ¿No es así? Pero obedecer es fácil de decir, pero es muy costoso. A veces muy costoso, ¿no? Y este Dios nos quiere amarrar con la palabra, quiere que vivamos según su palabra solo. No, nos exige que obedezcamos porque tiene razón. Nos exige la obediencia, es para nosotros mismos, para los que obedecen. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Versículo 12 y 13. Desde el versículo 12 leo yo primero. ¿Han encontrado? Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13, leamos juntos. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Nos exige obediencia, pero eso, ¿para quién obedecemos? ¿Para Dios? No, para la prosperidad del que obedece. Porque cuando obedece será bendita. Si ama a Dios, a la persona que ama a Dios, su vida tiene testimonio de obediencia, obediencia a la palabra. Y a través de la obediencia, Dios le añade más bendición. Dios le hace entender más su gracia. Es una gran gracia. Y al que ama a Dios, primero, ama la palabra de Dios. Segundo, ama la iglesia, el cuerpo del Señor, la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Miren, al lado. Los hermanos y hermanas de mi alrededor. No le mires mal. ¿Qué significa amar la iglesia? Amar a los hermanos y hermanas. El que ama a Dios, ama a la iglesia, ama a los hermanos y hermanas, ama a las personas que han recibido el mismo amor que yo. Mi salvación es importante, ¿no? Pues los hermanos y hermanas que han recibido la misma salvación que yo, ¿es importante o no? Es importante, pero por ser un poco diferente que yo, habla de una forma que no me gusta, pero en esa persona está el Señor. Hace poco hemos hablado sobre amor. No busca lo suyo. Si busco lo mío, no le miro, ya está. No coopero, ya está. Tenemos que cooperar juntos, trabajar juntos. A veces causa problemas, encontramos con dificultades entre hermanos y hermanas. Puede haber. ¿Por qué? Porque aunque somos salvos, aunque con la sangre preciosa de Jesús mis pecados son perdonados eternamente para siempre, lo creo, pero todavía
Tengo la naturaleza antigua que todavía no se ha cambiado, la naturaleza antigua que está en mí. No puedo tolerar a los hermanos y hermanas, no puedo recibirles, no puedo ensanchar mi corazón. Puede mostrar estos aspectos, pero pensamos, Dios ha dado este amor a los que predican evangelio. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En 1 de Juan capítulo 5 dice. El que ama a Jesús, ama al que es nacido por él. Es amar a los hermanos y hermanas. ¿Qué es amar a los hermanos y hermanas? Abrazarles, acariciarles, hablarles buenas palabras. En México hacen eso, que cuando saludan abrazados, pero después de coronavirus con mano. No escatiman en saludos, en expresiones. Entre hermanos y hermanas también. Pero pensamos, os pregunto, ¿cómo es amar a los hermanos y hermanas? Primero, perdonarles la falta. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amar a los hermanos y hermanas primero es perdonar la falta, los errores. Puede que haga eso. Esperamos. En 1 de Corintios capítulo 13, entre 15 cosas explicando sobre amor, dijo, el amor es sufrido, todo lo sufre, todo lo soporta, 3 veces ha dicho. Primero es perdonar y luego a través de servicio. Amar a los hermanos y hermanas es servir a los hermanos y hermanas. Si mi servicio se cambia dependiendo de reacción y de actitud de los hermanos y hermanas, esto no es un servicio perfecto. Independientemente de actitud de reacción de los hermanos y hermanas, pensando la gracia, amor que he recibido de Dios, debo de servir a los hermanos y hermanas. Pensamos, una pregunta, a un hermano, a una hermana menor que yo, si le llamo de esta manera, hermano, como es menor, hermano, hermana, ¿está bien llamarles así? ¿Cómo pensáis? ¿Puede llamar esto amor? Servicio, servir es hermano, hermana. Comienza con palabra. A un hermano menor, por ser menor, le menospreciamos o despreciamos. Si tiene ese corazón, es un corazón altivo. En él está Jesús. Es un hermano, hermana, mismo hermano, hermanas, con la misma sangre, con el mismo cuerpo. Hay que respetarle. A través del servicio muestra esto. Y si hay faltas o incomodez entre hermanos y hermanas, como antes hemos hablado, a través de oración se muestra. Esto es servicio. Amamos a Dios, amamos la iglesia, y en el cuerpo del Señor, la iglesia, amamos a los hermanos y hermanas, aunque son diferentes que yo, pero intentamos amar más a los hermanos y hermanas y pedimos ese amor. Y a base de esto predicamos amor de Dios hacia el mundo, a las almas perdidas. Nos ha dado Dios ese amor hacia ellos, nos ha dado ese amor, por eso podemos evangelizar. Cuando vemos a esas almas, a las almas perdidas, ¿no sentís pena de ellos? Entonces, primero hay que pedir, Dios, dame el corazón de compasión a esas almas que están yendo al infierno. Ese es el corazón de pedir el amor. Los salvos
Con este corazón de amor que Dios nos ha dado, predicamos el Evangelio. Hemos recibido gran amor, el amor eterno, el amor perfecto. Y con los hermanos y hermanas, cuando unimos el corazón, cuando amamos unos a otros y predicamos el Evangelio, cuando estamos unidos, el Evangelio se testifica y predica más fuertemente. ¿Es así o no? ¿Cómo podemos estar más unidos? Con amor. Tolerar unos a otros, orar unos por otros. En ese momento, Dios hará grandes obras en nosotros. A través de amor mostrará. Esto es pedir amor, esto es mostrar el amor. Y vamos a volver, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, tercera cosa que nos ha dado. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de, tercero, y de dominio propio. Dominio propio. El dominio propio está relacionado con una vida despierta. En 1 Pedro 5 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrio y velad, dominio propio está relacionado. Ser sobrio y velad significa seguir la fe y actuar con discernimiento. Abstenerse de lo que debes abstenerse y hacer lo que tienes que hacer. Esto es dominio propio, siguiendo la palabra de Dios. Este aspecto de dominio propio nos enseña muy bien a través de un rey de Israel. Vamos a buscar Jeremías capítulo 22. Jeremías capítulo 22. Versículo desde 13 hasta 19. Aquí habla del 18º rey de Sur-Judá, de Joacim, y de padre de Joacim, el 16º rey de Joacim. Algo estoy diciendo mal, ¿no? Ahora tengo mucha prisa porque ya es la hora y tengo cosas que predicar. Aquí habla de Joacim, habla de Joacim, 18º rey de Sur-Judá. Pero hablando de Joacim, habla también de su padre, el 16º rey de Sur-Judá, Josías. Habla en comparación de estos dos, vamos a verlo. Voy a leer, versículo 13. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo, que dice: edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre? Aquí tu padre, aquí tú es Joacim y tu padre es Josías. E hizo juicio y justicia y entonces le fue bien. Él juzgó la causa de afligido y de menesteroso y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán, diciendo: ay, hermano mío, y ay, hermana, ni lo lamentarán, diciendo: ay, Señor, ay, su grandeza. En sepultura de asno será enterrado,
arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Aquí habla de la maldición de Joacim. Es algo muy triste y miserable. Si pensamos, Josías era un rey que adoraba bien a Dios. Por eso en 2 de Crónicas 22, no tenemos tiempo, no vamos a buscar, pero dice: Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Fue elogiado. Era el 16º rey, el último rey bueno de su Judá. Era el último rey bueno que servía a Dios entre los reyes buenos. Pero su segundo hijo, Joacim, era diferente que su padre Josías. ¿Y en dónde estaba la diferencia? Vamos a ver aquí, el versículo 15. Reinarás porque te rodeas de cedro, habla de Joacim. No comió y bebió tu padre. Eso significa que no ha comido ni bebido. ¿Qué significa esto? Que ha vivido una vida de dominio propio, una vida despierta, velando. Vivió una vida de dominio propio. Y por eso, el versículo 16, Josías, él juzgó la causa de afligido y de menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué juzgó la causa de afligido y de menesteroso? ¿Por qué hizo eso? ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Conocía a Dios. Josías conocía a Dios. Josías era un rey que conocía quién es Dios y confiaba totalmente en Dios. Por eso él anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Hizo todo lo que hizo su padre David. Fue elogiado por Dios. Pero, al contrario, su segundo hijo, Joacim, ¿qué vida vivió él? Aquí vemos en versículo 13. La base de la vida de Joacim está aquí, en versículo 13. Hay de que edifica su casa sin justicia. La injusticia era la base de su vida. Y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole salario de su trabajo. Mandaba trabajos, pero no les pagaba. Versículo 14. Aquí aparece el núcleo de la vida de Joacim. Edificaré para mí. Para mí. Así habla, ¿no? La base de la vida de Joacim era para él. Pero su padre Josías vivía para Dios. Conocía a Dios. Servía a Dios. Vivieron una vida totalmente diferente. ¿Han comprendido? Y, en conclusión, el fin de Joacim, como termina aquí en versículo 18. Termina una vida totalmente miserable. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán, diciendo: ay, hermano mío, y ay, hermana. Ni lo. Cuando muere Joacim, no llorarán, ni lamentarán, diciendo: ay, Señor, ay, su grandeza. Muere un rey. ¿Qué vida habrá vivido para que termine su vida de esta manera? Y el versículo 19, en sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. ¿Por qué termina su vida así tan miserablemente? Jeremías 36. Como estamos en Jeremías, vamos a buscar. ¿Qué hizo Joacim? Hizo esto. Versículo 23. Desde el versículo 22 os leo. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey, este es el rey Joacim, con un plataplumas de escriba, y lo echó en el fuego que había en el brasero.
hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. ¿Qué hizo Joacim? Menospreció la palabra de Dios y lo quemó en fuego. Pero si vemos después, Dios hizo volver a escribir de nuevo lo que Joacim había quemado en fuego. Dios lo conservó. Él quería exterminar la palabra de Dios. Hizo un gran pecado. Menospreció a Dios. Mírenme. Joacim menospreció la palabra de Dios. Vivía para sí mismo. Vivía una vida egocéntrica. Por eso terminó su vida miserablemente. Pero al contrario, su padre, Josías, ¿qué vida vivió él? Él vivía una vida de dominio propio, vivía una vida sobrio. ¿Dónde está la diferencia? ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Conocer a Dios, confiar en Dios, confiar en la palabra de Dios. Eso le ha hecho vivir una vida de dominio propio. Eso le ha hecho vivir una vida que confía en la palabra de Dios y vivir una vida de discernimiento. Nos está enseñando a través de Josías y Joacim la diferencia entre los que conocen a Dios verdaderamente y los que no. Cuando conoce a Dios puede velar y puede vivir una vida de dominio propio. Vamos a resumir. Volvemos a 2 de Timoteo capítulo 1. Segundo de Timoteo capítulo 1, versículo 8. ¿Han vuelto a esta página? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Si tenemos vergüenza de evangelio, si tenemos vergüenza de predicar evangelio, o predicamos con vergüenza, esto no es lo que quiere Dios, sino predicar evangelio con denuedo, predicar con denuedo evangelio de la gracia de Dios, ¿no? Sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. El lugar donde se predica el evangelio y las aflicciones tienen mismo color. A través de aflicciones, a través de sacrificios, se predica el evangelio. Es así, ¿no? Son palabras que hemos aprendido continuamente. Pero en la hora de predicar el evangelio de la gracia de Dios no hay que tener vergüenza o tener miedo en la hora de predicar, sino con denuedo predicamos evangelio de la gracia de Dios. Y a los que predicamos evangelio nos ha dado 3 cosas especialmente. ¿Qué es lo que nos ha dado? El poder de Dios. El poder está en la iglesia. No se predica uno solo, sino con la iglesia junto. Dios nos ha dado el poder y nos ha dado amor. Nos ha dado el gran amor. Los que hemos recibido ese gran amor, amamos a Dios primero, amamos al Señor, amamos la palabra de Dios, amamos a los hermanos, hermanas, a la iglesia y exteriormente amamos a las almas perdidas. Por eso podemos predicarles evangelio con denuedo. Y cada vez que conozcamos más al Señor vamos a tener un corazón de dominio propio y vamos a poder actuar con discernimiento. Nos ha dado ese corazón también. A los que predican el evangelio de Dios nos ha dado el poder, el amor y el dominio propio. Como nos ha dado esto, podemos predicar el evangelio con denuedo, fuertemente. ¿Entienden? Bien, gracias. Hoy, por eso, ya queda muy poco la venida del Señor. Señor nos ha dado el poder, amor y dominio propio. Con lo que Dios nos ha dado, no tengamos miedo ni vergüenza, sino con fuerza predicamos, con denuedo predicamos el evangelio. Oremos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso,
Con tu preciosa sangre nos has salvado, te damos muchas gracias. En esta última época nos ha dado el eterno cielo y la eterna esperanza. Ayúdanos a no tener vergüenza ni seamos perezosos en la hora de predicar el Evangelio. Señor, ayúdanos. Y en los retiros de verano que continuará, Señor, esté junto con nosotros y guíanos para que muchas almas reciban la salvación y que sea glorificado tu nombre, Señor. Ayúdanos y guíanos. Para esto, utilízanos preciadamente a cada uno de nosotros para tu santa voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, hemos orado. Amén.